Odín se sacrificó. Sí, colgó de un árbol 9 noches, con el costado atravesado por una lanza. Perdió un ojo en un pozo. Robó el hidromiel de la poesía de la cueva de un gigante. Y todo eso para obtener las runas, el secreto del lenguaje y la sabiduría que ordena al mundo. Y luego se la comunicó a los hombres. Espera, no fue así. Se la guardó para sí y no se lo dijo a nadie. La estampa que tenemos en la cabeza del viejo padre sabio del Valhalla, esa especie de Gandalf con cuervos al hombro y que en la imaginación moderna, equivocada, encarna el arquetipo del mentor benévolo, no es lo que dicen las fuentes. Y ese Odín, muy poco conocido, que describió el Havamal, tiene mucho que contarnos sobre nosotros mismos, casi más que ningún otro mito nórdico. Porque Odín, en realidad, no es un dios que se sacrifica por los demás, se sacrifica por sí mismo. Comenzamos. Bien, para empezar, olvídate de los superhéroes y las películas de Marvel o del videojuego God of War. La figura que aparece en la Edda poética, como en la Edda en prosa, atribuida a Snorri Sturluson, es bastante más oscura y rica que la del cómic. Odín es dios de la guerra y de los caídos, pero también es dios de la poesía. Es el soberano del Asgard, pero practica Seidre, una forma de magia que en su propia cultura se consideraba afeminada, impropia del ideal masculino guerrero. Loki se lo echa directamente en cara. Le reprocha haber usado artes de hechicera, como si Odín fuera una bruja más que un rey. El nombre mismo tiene mucho que decir. Odín viene de una raíz que significa a la vez furor, éxtasis e inspiración poética. Es una figura de arrebatamiento, un dios de la exaltación mental que bordea la locura y la revelación. Vamos, que si el cristianismo nos entrenó durante siglos a imaginar la sabiduría como paz y equilibrio, Odín es justo lo contrario. Su sabiduría es intensidad. Además, Odín no es un dios catalogable. Lo muestran sus propias Keningars, que eran apodos poéticos que le ponían. Vileikr, el tuerto; Bauleikr, el ojo faltante; Grimnir, el enmascarado; Harbard, el de la barba gris. El dios tiene al menos 200 nombres, y ninguno lo abarca del todo. Aparece disfrazado de mendigo, viaja entre los mortales sin darse a conocer y engaña cuando le conviene. Es un dios trickster. Lo que pasa es que nuestra cultura popular le dio ese puesto solo a Loki, que claramente lo es. Y no nos damos cuenta de que Odín miente, roba, se transforma y traiciona al menos tanto como Loki. Te contaré una escena central conocida a medias: el colgamiento. La escena está en el Havamal, en la sección llamada Runatal. Habla Odín en primera persona y él mismo describe lo que hizo. Y dice que colgó de un árbol azotado por el viento 9 noches enteras, herido por una lanza, ofrecido a sí mismo, para sí mismo, sin comida, sin bebida, en un árbol del que, son sus palabras textuales, nadie sabe de dónde crecen sus raíces. El árbol es Yggdrasil, el fresno cósmico que sostiene los 9 mundos. Pero Yggdrasil, según una de las etimologías más aceptadas, significa el caballo de Ygg, siendo Ygg uno de los muchos nombres del propio Odín. Caballo de Ygg. Si uno sabe cómo hablaban los nórdicos, reconoce la expresión. Llamaban caballo a la horca del condenado. El ahorcado cabalga su madero. O sea, Yggdrasil, el árbol del mundo, es al mismo tiempo la horca de Odín. Y ahí, colgado de su propia horca, hacia el final de la 9ª noche, el dios ve lo que buscaba,
las runas. Se agacha, dice el texto, que es un detalle rarísimo para alguien que está colgado, y toma las runas del suelo con un grito, las toma aullando. Bien, ¿qué son las runas? Pues no son letras de un alfabeto en el modo en que las pensamos nosotros hoy. En la cosmovisión nórdica son unidades de sentido cósmico, signos o núcleos de poder que nombran, sirven para nombrar, y al nombrar ordenan la realidad. Así que obtenerlas equivale a obtener la llave del poder de la palabra y del lenguaje eficaz que hace las cosas. Odín mismo sigue contando que aprende 9 canciones poderosas, que bebe un trago del hidromiel precioso y enumera 18 conjuros concretos para sanar, para detener flechas, para apagar fuegos, para adormecer guerreros, para enamorar a una mujer e incluso para despertar a un muerto. Y todos comienzan con la misma fórmula: yo sé. En ningún momento dice yo os voy a enseñar o he venido a daros esto. Él no comparte el secreto. Prometeo, al obtener el fuego, lo da a los hombres. Buda, al despertar, se convirtió en maestro. Jesús, al resucitar, enseñó a los apóstoles. Pero Odín, ya lo has visto, empieza a recitar lo que sabe él, pero no transmite el secreto ni la fórmula concreta. Algunas lecturas sostienen que Odín después comparte ese saber con los habitantes de Midgard, la Tierra. Puedo estar equivocado, pero lo que el propio texto subraya en ese momento no es la transmisión, es la posesión. Repito, Odín dice, yo sé, yo conozco, y nada más. Bien, el colgamiento en Yggdrasil es como el clímax de una serie de pagos que él hace por saber. Está, por ejemplo, el pozo de Mimir. La escena la cuenta Snorri en la Gylfaginning y dice que bajo una de las raíces de Yggdrasil que llega a Jotunheim brota un manantial guardado por Mimir, un ser cuya cabeza contiene la sabiduría ancestral. Mimir bebe cada mañana del pozo y cada mañana se vuelve un poco más sabio. Así que claro, Odín quiere beber y Mimir le pide un precio. El dios le entrega uno de sus ojos, que es lanzado al fondo para siempre. Este gesto es una imagen del sacrificio iniciático que transforma la visión ordinaria por otra visión profunda. Se renuncia a un tipo de visión para ganar otro. Pero de nuevo, se olvida que esta acción tampoco se convierte en generosidad y Odín no enseña lo que vio. El siguiente es el hidromiel de la poesía. La historia es larga, así que te la voy a resumir. 2 enanos llamados Fjalar y Galar asesinan a un sabio. Recogen su sangre, la mezclan con miel y obtienen un hidromiel que convierte en poeta a quien lo bebe. Por una serie de intercambios y asesinatos, porque en las Edas casi todo se resuelve a golpes, el hidromiel termina a manos de un gigante llamado Suttung, que lo guarda en el fondo de una montaña bajo la custodia de su hija Gunnlod. Odín, ya imaginarás, quiere ese hidromiel. Entonces se disfraza y usa un nombre falso para negociar con Suttung. Pero como la negociación falla, se convierte en serpiente, se cuela por una grieta, seduce a Gunnlod, la hija, pasa 3 noches con ella y acaba convenciéndola para dejarle beber 3 tragos. Pero con cada trago vacía una tinaja entera y acaba bebiéndose todo. Se convierte en águila y huye. Repasemos todo esto. Hay mentira, transformación, seducción, robo y huida. Es muy evidente aquí que la figura de Odín es más rica, oscura y perturbadora de lo que todos piensan. Y por favor, olvida lo de malo.
Eso no se aplica a los dioses nórdicos, porque están fuera de la ética y la moral cristiana. Ellos encarnan algo mucho más salvaje, incómodo e indomable para nosotros. Entonces, ¿es una mentira la imagen que el imaginario popular ha creado sobre Odín? Sí, porque las fuentes son relativamente claras. La mentira se produce porque hemos proyectado sobre él una figura cómoda y conocida para nosotros, la de un dios, padre y maestro, que sufre y se sacrifica para enseñarnos a nosotros. Te lo diré muy claramente, Odín no es el Cristo nórdico, aunque algunos cristianos medievales, al compilar las Edas, después de la conversión, intentaron crear el paralelo, pero las figuras no encajan para nada. Cristo se sacrifica por los hombres, Odín se sacrifica por Odín, para ampliar su propio poder. El sacrificio es hacia sí mismo. Y repito, no es un villano malvado, porque no hay villanos malvados en el panteón nórdico. Es una figura cuya sabiduría está estrechamente ligada a la jefatura, a la estrategia, al poder, a la magia de combate y al deseo de controlar el destino. Odín aprende las runas porque la sabiduría de las runas dan poder. Baja al pozo de Mimir porque el saber ayuda a ganar batallas. Roba el hidromiel porque la poesía en su cultura era un arma política. El que dominaba el verso dominaba la memoria colectiva mediante la transmisión de los hechos y crónicas. Y el que dominaba la memoria colectiva ponía y quitaba a los reyes. En el fondo, la sabiduría es una forma refinada de poder. Y un dios, rey guerrero, no comparte sus armas. Él es así, porque así lo imaginaron los pueblos que lo adoraban. Bien, ahora vamos a ver qué significa Odín para Jung y qué quiere decir el mito en relación a nosotros. Jung, en sus trabajos sobre el trickster y sobre el Mercurius alquímico, describió este arquetipo que se repite cultura tras cultura, como la inteligencia profunda que nace de la pérdida. Mercurius, en la alquimia, es a la vez espíritu y materia, arriba y abajo, luminoso y diabólico. Deshace lo fijo, mezcla opuestos y permite que algo nuevo nazca. Y como todo arquetipo, tiene su sombra. La sombra del trickster es un tipo de buscador que convierte el dolor en su credencial. Lo explicaré despacio. El arquetipo del buscador espiritual, en su versión sana, es alguien que paga el precio de mirar de frente lo que los demás evitan. Acepta la herida porque la herida enseña. Pierde un ojo para ganar otro. Hasta aquí todo bien. El problema empieza cuando uno comienza a pensar: he sufrido, por tanto yo sé, y tú no. He ido al fondo, luego tengo autoridad. Eso se convierte en una posición para mirar al resto por encima del hombro y con condescendencia. Nada nuevo, por cierto. Se ve en el maestro que ha hecho ayuno 40 días y no te deja de recordar que tú no. El que ha pasado por su analista durante 15 años y lo repite 3 veces por conversación. El que despertó y te mira con la sonrisa de quien se ve en otro nivel. El diagnóstico junguiano para esto se llama inflación del ego. El buscador deja de buscar y pagar y empieza a cobrar. Odín, visto psicológicamente, hace las dos cosas a la vez. Realmente paga el precio a conciencia, y eso lo convierte en figura genuinamente sabia. Pero al mismo tiempo, custodia el fruto como si fuera su cetro. Y sin paso posterior al sacrificio, porque no hay un Odín que enseñe. Aprende y se queda arriba, en el trono de Asgard, desde el que observa los 9 mundos, sin pisar ninguno. Esa figura, en su versión moderna, anda suelta por todas partes. Pero, como dije, convendría no caer en la moralización y convertir a Odín en el malo. Su arquetipo está ahí porque muestra un aspecto real de la psique humana que quiere saber, pero que después no sabe soltar. Todos en algún momento nos colgamos de nuestro propio árbol Yggdrasil. 9 noches pueden durar meses o años, y cuando bajamos, traemos algo nuevo.
mayor comprensión, mayor sensibilidad, no sé, pero un ojo menos. El momento decisivo viene después, si lo que hemos aprendido circula o se oculta.